Hola amigos y bienvenidos una vez más a El Cristal Científico, es ese programa en el que yo les traigo a invitados para que nos cuenten sus experiencias estudiando carreras relacionadas con la ciencia y para que podamos aprender o entender un poco cómo es este mundo, cómo es que vamos evolucionando a través de todos estos, no sé cómo decirlo, pero a través como de todas esas experiencias. El día de hoy tenemos como invitado a Ramiro. A Ramiro lo conocí hace como unos, ¿qué sea? ¿3 años? ¿2 años? Más o Sí, menos. 3 años. Por favor, Ramiro, preséntate, introdúcenos un poquito de quién eres, qué haces. Bueno, pues mi nombre es Ramiro Ramos. Estudié química industrial en la Universidad Autónoma de Baja California y pues conocí a Yuritsi cuando estaba estudiando la maestría en ciencias del mar en la UNAM y pues me la he pasado brincando de áreas y ahora estoy trabajando con un poquito de biología molecular. Y bueno, nada, no sé qué más decirles. Eh, Creo que es importante, y te lo dije en su momento cuando me dijiste es que yo hago más biología que química, creo que me parece importante demostrar que quizá puedes escoger una carrera y estudiar una carrera, pero eso no significa que te vas a enfocar en eso, sino que justamente el ir descubriendo materias, el ir descubriendo cosas que existen alrededor, te van a ayudar como a traspasar esas barreras. Sí, me parece bastante curioso porque cuando la mayoría de las personas que entramos a una carrera vamos con esa ideología de que nos vamos a dedicar a muchas cosas y terminas trabajando sobre una cosa solamente y puede que en algún punto te brinques hacia otra que tal vez no tienen mucho que ver y pues eso me agrada, sobre todo en la parte de las ciencias porque las ciencias son muy interdisciplinares, por así decirlo, y hay mucha facilidad para brincar de un campo a otro porque pues las ciencias están muy relacionadas entre sí. Las ciencias son muy, como dices, interdisciplinarias y multidisciplinarias, pero creo que los científicos somos transdisciplinarios, o sea, justamente cruzamos esas barreras y nos interesan otras cosas. Lo primero que quiero que me comentes es, ¿en qué momento te diste cuenta que la química era una carrera, era un camino, era algo que se podía estudiar? Pues fue todo un camino muy extraño, nos remontamos a la preparatoria. Bueno, yo desde muy chico siempre supe que quería llegar a la universidad, que era algo importante. Yo entré a la preparatoria con la idea de que yo quería estudiar ingeniería en computación, en sistemas, algo así, algo de computadoras, porque siempre me han apasionado las computadoras. Aprendí programación, diseño, o sea, sí, sí como tal me estaba comprometiendo a la parte de computación. Y con eso en mente me metí a una preparatoria aquí en Tijuana que tiene como carrera técnica la parte de informática. Entonces entro a la preparatoria y pues me da un golpe en la cara la preparatoria y me dice, ¿sabes qué? Parece que esto no es lo tuyo. Digamos que me topé con varias barreras que sí me hicieron como replantearme lo que estaba creyendo hasta ese momento. Entonces me la pasé la mayoría de la prepa perdido sin saber qué hacer. Estaba como disfrutando mi preparatoria, pero al mismo tiempo por dentro muriendo porque no sabía qué iba a hacer una vez que terminara. Entonces me encuentro en el penúltimo, último semestre y mi maestra de física, la maestra Marta Félix, que bueno, no me está viendo, pero besitos si me está viendo, una mujer excelente, una mujer impecable, muy inteligente, y ella hablaba de la química, porque ella fue medio física y medio química, hablaba de la química muy abiertamente y lo explicaba tan sencillo. Yo recuerdo cuando recién entré a la preparatoria y llevé química, sí batallaba mucho con nomenclatura, que las estructuras y interpreta reacciones químicas, etcétera. Nunca se me dio mucho. Yo creo que ahí iba un poquito el hecho de que yo mismo en mi mente me decía, es que esto no es para ti, tú vas a computación. Me imagino que iba por ahí el asunto. Entonces, llego a esta última etapa con esta maestra y recuerdo el momento en el que la química me captó la atención súper rápido porque alguien estaba quejando de la química y de repente llega la maestra y dice, es que es súper sencillo y empieza a dibujar una estructura de un alqueno, un alquino y empieza a decir el carbono uno eta, meta, propa, etcétera. Y empieza a explicarlo como muy sencillo, muy simplista y dije, o sea, eso está muy interesante y está muy sencillo. No veo por qué yo no lo pude hacer cuando llevé, no sé, química hace 2 años. Este, entonces, digamos que esta pasión
que tenía la maestra para explicar la química y la física, sí me atrapó. Entonces dije, ¿por qué no puedo intentar yo hacer algo así? ¿No? Yo quería hacer algo importante. Que en mi mente en aquellos tiempos yo sabía que, bueno, yo creía que las ciencias eran como lo más importante, ¿no? Y que las sociales por abajo. Después ya, eso ya no es cierto, ¿eh? Pero siempre lo vi muy así, que las ciencias, como las exactas, estaban como por encima. Y yo quería hacer algo así. Entonces, pues llega el momento de elegir una carrera y dije, bueno, ya tengo la universidad, pero no tengo la carrera. Y entonces me puse como a buscar diferentes opciones y pues me decidí, bueno, estaba entre QFB, de químico farmacobiólogo, químico industrial, que se imparten en la misma facultad, y también ingeniería química, las tres en mi universidad. Entonces dije, bueno, vamos a ver por cuál me elijo, ¿no? Yo sabía que quería química, pero ¿qué parte de la química? Entonces, pues empiezo a descartar. Decía, es que ingeniería química, pues son muchas matemáticas, y la verdad, pues las matemáticas no son lo mío. Y después me di cuenta que parece que sí son lo mío, pero no tanto como yo creía. Bueno, soy mejor de lo que creía ser, vaya. Entonces, igual lo deseché y dije, eso como que no es para mí. Y luego estaba QFB y decía, bueno, es que me interesa, pero yo no quiero pasar la vida trabajando en un laboratorio. Yo le decía, analizando caca, así es como yo lo veía, aunque después ya cambié mi opinión sobre la carrera, ¿no? Entonces, me decido por química industrial, veo el plan de la carrera, digo, eso está bastante interesante. Tiene como un poco de todo. Mi carrera tenía parte de ecología, tenía física, tenía matemáticas, tenía todas las químicas, pues, analíticas, instrumentales, ambientales, y mi carrera estaba muy relacionada, bueno, está todo el plan muy como del lado de la parte ecológica, y eso me interesó bastante. Entonces, pues llevo el plan de estudios a esta maestra que comenta, la maestra Marta Félix, y me dice que, oye, si eliges esta carrera, pues está excelente, porque precisamente nadie la quiere. Eso fue lo que me dijo. Mi universidad es muy, bueno, mi facultad es un tanto pequeña en comparación con otras del país, y cuando yo entré, bueno, pretendí entrar a mi facultad, química industrial era la carrera que menos alumnos tenía. O sea, en mi generación entramos alrededor de 27 solamente, y ya pues conforme pasaron los semestres terminamos solamente 10. Entonces, pues sí, al final me decidí por químico industrial, y en ese punto fue por la maestra Marta Félix en preparatoria. Es el impacto positivo que tuvo un docente sobre mí, y creo que muchos de mis colegas comparten eso. Creo que es una parte muy, muy importante a la hora de tanto de elegir una carrera como de abrir panoramas. Los profesores que te cambian algo, que te cambian el paradigma o la idea o lo que estás pensando, hacen un cambio muy grande también en las decisiones que vas tomando. Retomando un poquito de lo que dijiste, matemáticas. ¿Son importantes, son necesarias para estudiar la carrera? Claro, por supuesto ¿Te que sí. tienen que gustar? Pues hablando de mi experiencia personal, a mí nunca me gustaron, yo nunca las disfruté. Pero en el momento en que dejé de lado ese prejuicio de que las matemáticas no sirven, cuando voy a pedirle al de las tortillas que me dé, no sé, 3x kilos de tortillas, algo así, dejando de lado como esos prejuicios, esas tonterías, uno se da cuenta que realmente sí es importante. Y noté bastante que en mi carrera nos estaban mostrando, bueno, era química, pero tenía un trasfondo matemático que ayudó a llegar a lo que me estaban enseñando. Entonces, al final sí es muy importante, y pues incluso en la carrera pues yo llevé varias matemáticas, que pues, la verdad lo disfruté un poquito porque no soy muy bueno, pero sí se requiere, porque en algún punto no sabes dónde vas a caer, ¿no? Entonces, sobre todo para los químicos industriales, que nuestra área de trabajo, digamos, diseñada, es en una industria diseñando procesos químicos, pues ahí sí se requiere. Am, Muchas veces le oímos a las matemáticas, pero yo creo que no hay que tenerles miedo, solo hay que saber agarrarles el gusto. Sí, sí, creo que las personas que creen que no son buenas es porque realmente no se nos da el tiempo de prestarles la atención. O tal vez no tuvieron una buena base de enseñanza, pero si regresan a las bases, creo que las demás va a ser muy sencillo. Plan de estudios, ¿qué tan importante crees que es revisar el plan de estudios? Pues es bastante importante, porque si no lo revisas, pues
pues cómo sabes a lo que te vas a dedicar, ¿no? Muchas universidades tienen las mismas carreras, pero diferentes enfoques. Entonces hay que revisar las materias, digamos, el caminito que sigue cada una, cómo se conectan, y esto pues dice más o menos el área. Obviamente pues estas carreras en las diferentes universidades van diseñadas a las necesidades propias de la región, ¿no? Por ejemplo, en mi Universidad Química Industrial es porque aquí no hay mucha industria química y se requieren personas que diseñen procesos, que trabajan en la parte de higiene y seguridad, etcétera. Pero puede que tal vez en otra universidad en el país química industrial vaya por otro lado, ¿no? Para la industria farmacéutica, sobre todo. Entonces, hay como diferentes campos que se enfocan, diferentes enfoques, vaya, que toman las carreras. Y hay que revisar esto para ver si realmente es lo que quieres hacer, ¿no? Y aunque no te guste, pues lo puedes tomar y lo puedes hacer como yo y te puedes brincar otra cosa. Y como decíamos, eso es importante de que las ciencias sean transdisciplinarias. Sí, Eh, me gusta esto que dices de la parte de que depende mucho de la región, también la forma o el enfoque que va a tener la carrera. Creo que es algo que estábamos platicando ayer con el invitado de ayer, que justamente, o sea, a veces parece que es la universidad y que entonces te vas a separar de la vida por completo porque te vas a dedicar únicamente a las ciencias y vas a estar, ¿sabes? Esta imagen del científico encerrado en el laboratorio y las ciencias van más allá y esta cosa, bueno, esta cosa no, esto que tú nos dices y que nos dijeron también el día de ayer que que se nota en el plan de estudios que va muy dirigido a lo que tienen alrededor es muy importante para darnos cuenta y que también si a ti te interesa, por ejemplo, un área como dices tú más industrial, más pues que vaya en un área que tú tienes en tu cabeza, busca una universidad quizá en el país, en otro estado, que va a ser difícil, pero puedes hacerlo, que vaya enfocado a, pues, al perfil que tú quieres o al perfil que tú buscas. Eh, ¿Qué tipo de enfoque crees que maneja la carrera en tu universidad? O sea, ¿qué es lo que quieren sacar, por decirlo de alguna forma? pues mi experiencia, bueno, te la amarran como tal en el plan de estudios, ¿no? Te dicen, tenemos, son como 3 o 4 enfoques diferentes, la verdad, me acuerdo porque acaban de cambiar el plan de estudios. Estaba la parte como industrial, la parte ecológica, la parte de control de calidad, o sea, todo era aplicaciones de la química, no era como una química teórica, siempre son aplicaciones. Entonces, pues las últimas, digamos, materias del mapa curricular son las que te dicen más o menos como a qué área te vas a enfocar. La universidad sí es, bueno, además mi facultad sí es como muy puntual de que no estamos creando especialistas, estamos creando personas que sepan de todo para que después salgan y lo apliquen. Entonces, pues sí, yo quería darle el enfoque como más biológico a la carrera, pero pues no se me dio la oportunidad porque pues, química industrial. Pero bueno, eso no fue un obstáculo, igual yo tomé materias de biología después. Eh, pues sí, aquí mi punto es ese, ¿no? O sea, la universidad te puede indicar diferentes enfoques, pero tú le puedes dar el enfoque que tú quieras. Pues, aparte de eso que dices de que después tomaste materias de biología, creo que una vez que empiezas, o sea, una vez que empiezas una carrera universitaria, yo supondría que en general cualquier carrera universitaria, se te hace más fácil, entre comillas, pensar en, quiero ver esa materia, no viene en mi plan de estudios, pero quizás si voy con el profesor y le digo que quiero tomarla, chance y me dice que sí, ¿no? Y hay que tomar esas oportunidades, o sea, si tienes el tiempo para llevar una materia en alguna otra carrera, importante, es importante hacerlo. Sí, creo que si yo no hubiera hecho eso, en mi caso de estar picando la espalda y tocar la puerta del director todos los días, cada inicio de semestre, para que me dejara tomar materias de otra carrera, yo no hubiera estado hecho, obviamente. A lo que me dedico ahora creo que fue por pues el interés que me echó por una materia que no estaba en mi plan de estudios y que yo tomé de otra carrera, de cosa de. Bueno, este programa va de entrevistarte a ti, pero de todos modos me voy a tomar el tiempo para platicarles un poquito sobre mí. Okay. Es que ahorita que lo dijiste me pareció como curioso porque nadie había mencionado esta parte, o sea, esta parte de
tomar materias de otras carreras que están en la misma universidad, que están al lado, ¿no? Y por ejemplo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, puedes hacerlo, o sea, tienes incluso la oficina y el papel, el que tú debes llenar para llevarlo a otra facultad y que te dejen tomar esas materias y justificarlas e incluso meterlas como optativas. Eh, y así tomé yo periodismo por televisión, lo cual está bastante evidente aquí, que bueno, era uno de los gustos que ya traía desde hace mucho tiempo, de una carrera en ciencias políticas, y creo que es importante quitarse el miedo de jugar con las materias, porque se puede y porque se vale, ¿no? Sí, sí, claro, es bastante importante que si te interesa, pues no dejes que nada se interponga en tu camino. La siguiente pregunta es la que se contesta como un poquito más larga. Y a mí me gusta que me la contesten en emociones y como medida de tiempo más o menos estándar, no tiene que ser específica, se pueden utilizar semestres, se puede utilizar al inicio, en medio o al final o cosas similares. ¿Cómo fue tu experiencia durante la carrera? Mi experiencia, una pregunta excelente. Hablando de emociones, fue ambivalente, voy a decir, ambivalente. Porque sí me gusta mi carrera, no me arrepiento para nada de haberla tomado, pero sí en algún punto de la carrera cuando me empecé a tener estos obstáculos para tomar de otras áreas, porque digo, mi carrera siempre ha sido este, muy enfocada a un área, ¿no? Entonces, como que sí me causaba un poquito de ruido en mi cabeza de es que no te están permitiendo hacerlo, ¿por qué mejor no te cambias a otra carrera, te dedicas a otra cosa? Entonces, por ese lado fui como muy ambivalente. Este, me gustó, pero sí fue un poquito ácido, como todos los obstáculos que tuve que pasar para tomar como 4 o 5 materias que tomé de otra carrera. Pero la disfruté bastante y para nada me arrepiento y no le estoy echando tierra a mi facultad. Si me están viendo, los quiero mucho. En medio, hacia el final. No sé. um, no sé, la verdad. Déjame intentar un poquito encaminar A ver, la encamíname, respuesta. porque no te estoy entendiendo. Eh, Hemos platicado en otras ocasiones que justamente el inicio es un poco generalmente miedo y Ah, emoción, ¿no? ok. Son como las dos cosas al mismo tiempo. Sí, Conforme te vas adentrando, conforme te vas adaptando a las circunstancias, cambian los sentimientos cuando te encuentras con ciertas materias, con ciertos problemas. Y luego al final la mayoría pues rematan en esta parte de qué voy a hacer, cómo voy a salir, cómo me voy a titular. Van como más para allá. ya veo a dónde vas. Perdón, es que no te entendí la pregunta, me quedé pensando. Entonces, ya. Bueno, en general sí fue ambivalente, pero eso ya es como de todo. Inicio, final fue ambivalencia. Pero ya específicamente como por partes, al principio sí me dio muchísima emoción, porque las materias eran cosas, bueno, eran temas que yo nunca había tocado antes. O sea, obviamente, pues, a eso iba, ¿no? A aprender cosas. Y yo soy una persona muy curiosa, entonces el hecho de que hubiera cosas que yo no conocía sí me interesaban y decía, bueno, pues agárralas, vaya, corre. Entonces, no sé, sí fue como en principio esa curiosidad, esa emoción. Ya cuando estaba a la mitad de la carrera, yo ya me sentía como más pez en el agua, ya no estaba tan perdido. Al principio sí me costó como agarrarle el punto donde las cosas se unen, porque ves como diferentes cosas, ves, no sé, matemáticas, química general, ves, no sé, física. Entonces dices, bueno, es que aquí no me están formando como químico todavía. Entonces ya cuando entré como a la parte media de la carrera, las cosas ya fueron tomando hilo, ya se fueron uniendo. Y en ese punto fue así como de hecho, hace unos días estaba viendo mis recuerdos de Facebook y me surgió una de 7 años cuando estaba como en segundo, tercer semestre, donde decía que entre cada vez que estudiaba más química, más me daba cuenta que algo macabro estaba detrás, porque todo parecía embonar perfectamente. Y eso es con todas las ciencias, no solamente con la química, ya después me di cuenta con la biología, la física, todo es tan perfecto y embona tanto que hasta parece macabro. Entonces,
Me di cuenta de eso cuando estaba en ese punto de la carrera, a la mitad. Ya luego fui avanzando, ya me sentía como más confiado y al final sí era así como de, uy, ya estoy en séptimo, octavo semestre, yo no aprendí nada. ¿Qué hice estos 4 años? Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente yo sabía las cosas, pero estaban como muy atrás en mi cabeza. No tenía que pensarlo. Y creo que eso le pasa a la mayoría de las personas que estudian una carrera universitaria. Llegan al último semestre con la idea de, oye, estoy aquí sentado 4 años y no aprendí nada. O sea, me la pasé, no sé, jugando con mis amigos, no sé, brincándome las clases, yéndome a tomar. Y no aprendí nada. ¿Qué hice en estos 4 años? Pero me pasó algo así y ya llegó un punto donde dije, oye, sí aprendiste. Y hasta ahorita en este punto lo sigo pensando así. O sea, yo creía que no había aprendido nada, pero sí aprendí. Y aprendí bastante. Me escucharon a mí, a ti sí te escuchan. A la que no escucharon fue a mí. Pero bueno, lo que le decía es que... ¿por qué siempre me pasa esto? Lo voy a repetir. No lo voy a repetir igual, se lo perdieron, pero lo voy a repetir más o menos de manera similar. Que el momento en el que haces clic en todas las carreras y a todos nos pasa, es como el mejor momento en la carrera, cuando todo embona de una manera interesante, como dices tú, macabramente perfecta. Eh, ¿Y después qué te dije? Ah, y que es después de ese punto donde, que es como el clímax, donde te das cuenta que todo encaja, es el momento en el que empiezas a sentir que no aprendiste nada y quizás sea porque tú ya lo das por hecho, tú piensas que las cosas son muy obvias, que las cosas son así, que todo el mundo obviamente lo sabe, cuando no todo el mundo obviamente lo sabe. Y eso me llevaba a la pregunta que te estaba haciendo cuando me avisaron que no me oía, que es cómo cambió tu punto de vista sobre el mundo, o sea, cómo veías las cosas fuera de la escuela, o sea, todo lo demás que estaba fuera de la escuela. En este punto donde mi vista del mundo, mi visión del mundo, mi perspectiva comenzó a cambiar fue cuando me di cuenta que todo embonaba de manera macabramente perfecta, que fue como a mitad de la carrera. Este, no sé, creo que salía al mundo y comenzaba a ver la química en todas partes, cosa que no me pasaba antes. Iba caminando por la calle y veía así como de, ah, mira, no sé, el cielo está como rosita. Y es porque, no sé, la cantidad de agua en la atmósfera y los diferentes gases y la luz del sol chocan en este ángulo y pasa esto. O sea, me vi como con, no sé, ese pensamiento de siempre estar explicando las cosas como una base química, el trasfondo químico de las cosas. Y en ese punto me di cuenta que sí sabía y que todo era macabro. Hay una conspiración detrás de todo. Sí, mi visión de la naturaleza, perdón, mi visión de la naturaleza cambió bastante. ¿Y cómo cambia esto tu forma, tu lenguaje, tu forma de comunicarte? ¿Cambió o de alguna forma hubo alguna barrera nueva de lenguaje con personas que no estudiaban esta carrera? Sí, y se dio de manera tan gradual que no me di cuenta. Cuando entré a la preparatoria, bueno, los que me conocen saben cómo hablo, ¿no? Hablo horrible, siempre estoy enredando las palabras. Eso nunca va a cambiar, eso no ha cambiado. La parte del uso del lenguaje químico en la vida diaria se me hizo tan común que no lo estaba notando. Entonces, recuerdo en algún punto yo tenía que participar en una feria con niños y tenía que explicarles un experimento de cómo el coral se estaba blanqueando. Eso inspiró mi parte lady coral, pero eso viene después. Eh, tenía que explicar en palabras llanas para niños de primaria y de kinder cómo es que se daba el proceso.
Y cuando intenté hacerlo, ahí me di cuenta de, oye, estás hablando con tecnicismos, con palabras aplicadas. Y ahí fue también donde me entró mucha curiosidad por la parte de la divulgación, porque las personas que se encargan de hacer divulgación tienen ese talento, esa facilidad de hacer una traducción, digamos, del lenguaje químico, bueno, científico en general, a, a palabras de que la gente conoce y que puede entender. Entonces, cambió bastante, sí, cambió muchísimo mi lenguaje y no me di cuenta. Entonces, pues ahí. Creo que es un factor que viene como, bueno, que deriva de varias cosas. Tú me dirás si son ciertas o no. La primera es pues que estás estudiándolo, ¿no? Que todos los días lo estás viendo en el cuaderno, que todos los días lo estás repasando. La segunda es que mientras más adentro estás de la carrera, más personas conoces y pasas más tiempo con personas que hablan, que están empezando a hablar, porque ni siquiera lo hablan, que están empezando a hablar ese lenguaje y entonces lo hablan como que todos juntos para irse adaptando juntos al lenguaje. Y la tercera es que llega un momento en el que si no hablas así mientras estás haciendo lo que estás haciendo, estás estudiando o estás haciendo un examen o estás buscando como en dónde hacer un servicio social o la tesis, si no hablas de esa manera no eres aceptado como en ese ambiente. Entonces todos esos factores hacen que, como justo tú dices, se haga de manera gradual y que no te des cuenta, ¿no? Que para ti sea como lo más normal del mundo. Sí, creo que tienes una completa razón en esa parte. Creo que el hecho de que pasé tanto tiempo con mis 27, que después hicieron 10 compañeros, eso sí hizo que ni siquiera nos diéramos cuenta, creo que le pasa a todos. Nuestro lenguaje cambió tan gradualmente que no nos dimos cuenta, pero sucedió. Hablando de esto, mm, el tiempo, ¿cómo se manejaba ahora el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasabas en un lado, en otro? ¿Qué reclamos había de algún lado? Por ejemplo, familia. ¿Te refieres a cómo estuvo mi tiempo dedicado a la universidad? Ajá. Ah, ok. Pues estuvo bastante intenso. eh, Todos saben cómo son, todas las personas que estudian una carrera saben que hay que dedicarle pues exclusivamente tu vida a estudiar porque pues uno quiere saber y uno quiere tener éxito, ¿no? Entonces, entre más tiempo le dediques, pues vas a conocer más, pero al mismo tiempo te estás alejando más de la vida diaria. Entonces, pues yo sí era un poquito, vamos a llamarlo, dedicado. Al principio no, pero ya cuando fui avanzando y agarrando el rollo de la carrera, sí me hice un poquito ya más dedicado. Entonces, realmente no pasaba mucho tiempo con mi familia. Y eso me ha costado, pero no me arrepiento. Creo que eso que dices al final es muy importante. No te arrepientes y es algo de lo que no te vas a dar cuenta hasta que no termines, ¿no? Hasta que no estés como que ya del otro lado. Y al principio lo Sí, vas a sufrir. una cosa que me ayudó bastante es que mi familia no tuvo como ningún reclamo, porque ellos sabían, ¿no? Ellos dicen como que tienes que estudiar porque tienes que ser alguien, tienes que dedicarte a hacer algo exitoso, entonces ellos hasta cierto punto pues me apoyaban, ¿no? Si salía tarde a la universidad iban por mí, me daban mi espacio para que yo pudiera dedicarme a solamente a estudiar, o sea, sí hubo como un apoyo de parte de mi familia y creo que eso fue lo que me ayudó a terminar y pues no hubo, te digo, ningún reclamo por parte de nadie, ellos lo sabían. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de entrar a la carrera? Creo que hubiera cambiado mis bases de matemáticas, eso sí, digo que la preparatoria de mis matemáticas no fueron como las mejores. Cuando llegué a la carrera se me costó un poquito y hubiera sido más fácil si hubiera tenido unas mejores bases. Aquí no le echo la culpa a la preparatoria, es completamente mi culpa porque yo no me esforcé. este, pero sí, creo que la parte de matemáticas. La verdad, todas las bases de química, incluso lo más básico que yo vi en la prepa, lo volví a retomar en la universidad y no hubo ningún problema. Eh, Creo que cosas que me hubiera gustado saber que no tienen nada que ver con el plan de estudios era que me iba a costar, este, me hubiera gustado saber que una vez que yo hubiera decidido dedicarme a eso, me iba a costar trabajo cambiarme de área por la propia como resistencia de la universidad de no dejarme de cambiar de área, por eso, nada más. Querían mantener como que la generación un poquito más grande.
pues sí, querían mantener el enfoque, ¿no? Si vas a hacer química industrial, pues dedícate a la química industrial y no tienes nada que hacer, no sé, estudiando farmacología, por ejemplo, o no sé, biología molecular. Eso tú no lo requieres porque eres químico industrial. Esa es como la mentalidad de mi facultad, por lo menos en el momento cuando yo estudiaba. Sí, habrá que revisar cómo han cambiado las carreras, porque yo tampoco estoy muy segura. Pero creo que sí es como un defecto de muchas universidades, que es muy difícil cambiar de carrera. O sea, es como de que la decisión que ya la tomaste y lo siento, no te puedes ir por ningún otro lado. Y creo que debería ser un poquito más abierto, debería ser más fácil. Si no 100% más fácil, sí un poquito más fácil, pues el trámite o la opción A, porque como ya dijimos, vas descubriendo cosas nuevas conforme vas teniendo nuevas materias y a veces descubres intereses que no sabías ni siquiera que podías tener. Sí, aquí creo que entran muchas cosas a juego. Si realmente te molesta el hecho de que no te está gustando la carrera, pues haces lo posible por cambiarte, ¿no? Pero en mi caso, que sí me gustó, pero había como pequeños defectitos que no me hacían que me encantara, yo me esforcé y me quedé, y yo lo hice por ayuda de otra investigadora, otra persona de la ciencia, vaya. Conocí a una investigadora que ella estudió sanología y su línea de investigación era enfermedades tropicales, o sea, hacía epidemiología. Entonces uno pensaría, o sea, ¿qué hace una oceanóloga estudiando epidemiología? Como que no, ahí como que algo no cuadra, ¿no? Y ella fue la que me enseñó la palabra interdisciplinariedad. O sea, el hecho de que estudió oceanología le permitió entender, pues tal vez las bases de oceanología le permitieron como brincar de área y yo intentando como hacer una, no sé, intentando copiar lo que hizo ella, yo seguí con mi carrera y así fue como después decidí brincar. Quiero retomar este punto que yo siento que la palabra copiar no es la adecuada en esta anécdota. Creo que es más bien como tomar inspiración y es algo que hemos visto en algunas entrevistas que hemos tenido, que a veces tienes ese ejemplo, tienes ese profesor que hizo algo que tú dices, por ahí, por ahí puedo ir yo, y entonces intentas emular, intentas saber cómo lo hizo para tú poder tomar como tu propio camino, y son muy importantes esos ejemplos. Sí. Ah, hablando de ejemplos de profesores, ¿qué tan importante es la relación que puedes llegar a generar tanto con compañeros como con profesores para poder llevar de una mejor manera la carrera? Creo que es importantísimo. Entre más cordial sea la relación con tus compañeros y con tus profesores, creo que es más llevadero y lo disfrutas más. Eh, te repito, en mi grupo éramos muy pocas personas y éramos un grupo hasta, pues, teníamos nuestros propios grupitos de 2 o 3 personas, pero cuando era requerido, los 10 nos juntábamos, ¿no? Y si había como ese apoyo antes de los exámenes, como que, ok, vamos a compartir, qué sabes tú, qué sé yo, vamos a estudiar. Entonces, esa relación que tenía con mis compañeros y con mis amigos como de mi grupito exclusivo, sí nos ayudó como a levantarnos, porque si había un compañero que tal vez no se le daba un tema o que ese compañero era bueno en eso, pero tú no, y entonces te ayudaban, era como entre todos nos levantábamos, y esto fue bastante bueno para que todos pudiéramos terminar, sobre todo en una carrera como química que sí es pues, complicada, ¿no? Y en el caso con los maestros, creo que es lo mismo. Si el maestro te da como la apertura, la confianza de tú poder hablar abiertamente, comunicar dudas, creo que igual te permite aprender más y al mismo tiempo, pues hace como más llevadero todo el sufrimiento y te permite, terminas la carrera, así es sencillo. Em, estas relaciones con los compañeros y con los profesores, a mí me gusta destacarlas y quizá es una pregunta que podría hacerse repetitiva si alguien ha visto todos los episodios, pero es muy importante porque la ciencia se hace en equipo, o sea, la ciencia no la puedes hacer solo. En la ciencia debes tener un equipo más a estas alturas en las que estamos de la vida y por eso es importante, si no que todos sean tus mejores amigos, como dices tú, la cordialidad entre las diferentes partes para que experimentos, proyectos, procesos, programas puedan salir a, de la mejor manera posible. Sí. Tienes bastante razón en ese aspecto.
repito, el hecho de que tengas una relación cordial con las personas a tu alrededor mientras estudias ayuda bastante. ¿Cuál fue tu materia favorita? Me gustan todas, me gustaron todas, la verdad. Tenía buenos maestros, hasta eso, ¿eh? Tenía buenos maestros, entonces sí, me gustaron todas, pero en específico me llamaron mucho la atención las de química analítica. La maestra Laura Navarro, que no creo que me esté viendo, pero se anda por ahí, ella fue la que me inspiró para ponerle más atención, vaya. Es una materia complicada, la química analítica. En general, toda la analítica de la parte de química es muy complicada, pero ella lo hacía de una manera tan fácil y lo hacía como tan dinámico que hizo que me llamara la atención bastante. Y pues eso sí afectó mi aprovechamiento, ¿no? Pues bueno, afectó positivamente. Química analítica fue mi materia favorita. Generalmente yo no sé por qué se les dificulta a todo el mundo en escoger una materia favorita. Pues es que cuando entramos a la carrera es porque me gusta todo, ¿no? Y el hecho de escoger una es como, ay, es que me gusta también la bioquímica, porque me gusta mucho la bioquímica también. Y la microbiología es de mis cosas favoritas del mundo. Pero no las elegí porque, pues mi experiencia con química analítica fue como mejor. Pero me gustan todas. Siento que estoy traicionando a las demás materias. Ya fueron mencionadas, ya no es traición. Eso. Congresos, coloquios, simposios, ¿has asistido? ¿Te gustan? ¿Los recomiendas? Sí, sí, la verdad sí, porque eso te permite ver la realidad del mundo. Sobre todo si te vas a dedicar a la investigación, te permite conocer gente, ver perspectivas. Cuando trabajas en una universidad pequeña como la mía, cuando estudias, perdón, en una universidad pequeña como la mía, no tienes mucho de dónde tomar opiniones. Siempre son tus maestros y tus compañeros. Pero cuando sales a un congreso ves alumnos de otras carreras que tal vez estudian cosas similares o vieron las mismas materias pero con diferente perspectiva y el hecho de como de, no sé, presentar una investigación pequeñita, por más simple que sea, no tiene que ser una tesis doctoral, pues sea una investigación pequeñita que te adentre en la investigación, eh, creo que eso es bastante importante porque tienes puntos de vista que tal vez en tu carrera no tuviste y eso impacta también en tu visión de la carrera en general. Entonces, yo sí asistí a varios congresos. Tuve la oportunidad, gracias a mi maestra de toxicología, una excelente maestra, ir a un internacional. Entonces, lo disfruté bastante, fue una experiencia bastante, pues, buena, pero al mismo tiempo daba miedo, porque era en inglés. Eh, También estuve en otros nacionales. Esos nacionales, cuando estaba en la carrera, sí era así como que hey, vacaciones, pero ya cuando estaba ahí en el congreso como tal, sí era como de, ok, aquí está las mentes más grandes de mi área. Entonces, sí, lo disfrutaba bastante. Y yo recomiendo a todos los alumnos que aunque no se dediquen a la investigación, vayan. A mí también me parece como una experiencia muy importante y me gusta que los invitados den sus opiniones y sus puntos de vista para que la gente vea que no estoy loca y que no es solo una idea mía. Bueno, sí estás Eh, loca, pero tienes razón. bueno, sí, pero que estoy loca, pero que aparte sí tengo razón. Exacto. Hablando de esto, me gustaría retomar la parte del inglés, porque ya tenía como bastantes episodios que no hablábamos del inglés. ¿Qué tan importante, qué tan necesario es tener que aprender inglés? El inglés es igual o más necesario que el hecho de tener que tomar materias básicas. Si vas a tomar química general, tienes que tomar inglés. Y no porque tengas que ver inglés en química general, sino porque la ciencia se hace en inglés. Por esa sencilla razón. Aquí bueno, vivo en frontera, entonces es como que un poquito más fácil tener como ese acceso al inglés. En mi carrera yo tuve una materia obligatoria de inglés, que es inglés técnico aplicado al lenguaje químico. Y aunque no lo hubiera tenido, yo hubiera tenido que buscar de alguna manera, pues fuentes, ¿no? Alguien que me enseñara inglés del área, porque uno revisa, no sé, un artículo de investigación y pues vienen palabras técnicas que no vas a encontrar en cualquier diccionario, por ejemplo. Entonces, sea básico o sea técnico, el inglés es muy importante porque la ciencia se hace en inglés. Entonces, yo recomendaría que si vas empezando la carrera y no sabes ni siquiera el verbo to be, pues para algo empiezas. Y te quedan muchos años de avance. Toma un curso intensivo o semestral, como uses, pero tómalo.
Duolingo si quieres, pero algo tienes que hacer con el inglés. Exactamente, la mayoría de los libros, todos los artículos, generalmente hay que revisarlos en inglés y pues ni modo, no hay otra opción. Sí, ese es un problema con las ciencias, que siempre vamos atrasados. O sea, para que un libro pueda surgir, ay, las voces autóctonas de Ciudad de México me encantan. Ah, bueno, ni modo. Estaba la señora de la chatarra. Bueno, retomando la pregunta, que ya se me olvidó. Me distraje. El inglés, ¿qué era el inglés? ¿Qué era la pregunta, Jixi? Perdóname, se me fue. Es que así no vamos a poder funcionar porque a mí también los dos nos distrajimos. Pero estábamos hablando del inglés y de que era Sí. importante aprender inglés, de los libros, estabas diciendo que íbamos atrasados Ah, de porque los los libros, libros. cierto, sí, muy importante, perdón, me distrajo la señora, discúlpenme todos los que están viendo y ese ridículo, pero no soy yo sino hago ridículo. Lo hicimos Este, juntos, no te preocupes. ok, la ciencia, para que un libro se escriba, la ciencia tiene que hacer investigaciones de, no sé, unos 10 15 años, por lo menos, ¿no? Para que un libro se actualice en una edición nueva. Este libro sale en inglés, obviamente, porque las investigaciones de ciencia se hacen en inglés. Entonces, para que este libro en inglés pase a ser un libro en español, pueden pasar hasta incluso 10 años. Y ahí ya llevamos pues 10 años de desfase de la ciencia en español a la ciencia en inglés. Entonces, no se puede permitir en esta área no saber inglés, es basiquísimo. Hablando de también de los congresos de los congresos internacionales, ¿cómo viste tú en aquella ocasión que tuviste el nivel de la ciencia en México, de los estudiantes de ciencia en México? ¿Es equiparable? ¿Se defiende? Es una buena pregunta y me pone nervioso. ¿Eh? Estoy hablando de mi perspectiva desde mi universidad. Es una universidad pobre del norte, así es como le digo yo, aunque la quiero mucho. Nuestra calidad de investigación es equiparable. Hacemos investigación de calidad. Tal vez no tengamos el mismo impacto porque no tenemos los mismos recursos. Y ese es el problema. Cuando no tenemos los recursos suficientes, ahí es cuando las investigaciones tal vez no se ven truncadas, pero tal vez ese extra que le dan otros investigadores, tú no se lo puedas dar. Entonces, en esos congresos internacionales, pues sí me di cuenta que las personas tienen el mismo potencial, pero que en muchas ocasiones no se puede desarrollar del todo por la parte de que no tenemos presupuesto. Sobre todo. Es muy importante. En la ciencia se requiere dinero y pues si no hay dinero no hay ciencia. Triste, Ujú. pero cierto. Triste pero cierto, sí es muy importante saber que pues nos vamos a enfrentar a muchos problemas. Creo que de todas las entrevistas que he hecho, obviamente los que más que tienen como mejor, ¿sabes? Una mejor experiencia en cuanto a la parte de presupuestos es la UNAM y a pesar de eso tienen malas experiencias con los presupuestos, pero sí, justamente lo hemos visto ay, se me olvidó la universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca, creo, el que estuvimos platicando con dos físicos y hablábamos justamente de eso, de que a veces el presupuesto es tan bajo que solamente puedes dedicarte a hacer teoría, ¿no? Y la práctica cuesta un poquito más porque requiere material, requiere elementos, requiere tener como más La cosas. investigación cualitativa en las ciencias pues es un tema como bastante especial, porque los científicos dirán que los estudios cualitativos no son para las ciencias básicas, para las ciencias duras, perdón. Y se requiere siempre que todo sea cuantitativo, estar demostrando cosas con numeritos, con estadísticas, y pues para eso hay que tener acceso a equipos, reactivos, dinero en general. Entonces, pues no sé, podría decir, atreverme a decir que la ciencia cuantitativa es la que hace avanzar a la ciencia, y para hacer ciencia cuantitativa se requiere es lo que yo diría. Hablando de esta dualidad, te pregunto a ti, ¿químico con bata o sin bata? ¿De teoría o de más de No, la totalmente práctica? no. La teoría no es lo mío. Yo tengo una memoria horrible. Entonces, puedo leer algo ahorita y en 2 segundos ya se me olvidó. Y eso no es lo mío, la teoría no es lo mío. Lo conozco, se me puede olvidar, pero subí un libro, lo recuerdo.
pero yo soy totalmente de laboratorio. A mí me apasiona, aunque me duele la espalda y estar parado 8 horas, pero me apasiona el hecho de estar en un laboratorio. Aunque también me gusta el campo, pero creo que para llegar a ser un laboratorio hay que ir al campo también. Bueno, depende del área, ¿no? La especialidad, pero me gustan los dos. Teoría definitivamente no, pero campo y laboratorio. Muy interesante. Yo creo que es como lo más rico de la ciencia. Para mí es como padre poder verlo, poder tocarlo, saber que está ahí. Sí. Em, ya nos estamos acercando más o menos a la recta final. Si hay alguien allá afuera que nos esté viendo que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario o algo similar, recuerden que los estoy leyendo aquí en... Los estoy leyendo. Siguiente pregunta. ¿Entraste con algún tema en específico que te gustara mucho? A la carrera, si entré con Ajá. un que me gustaba. No, no, creo que eso es por eso que me brinqué de áreas. Nunca me elegí por algo en específico. Cuando recién entré, me metí un poquito a ciencia de materiales, síntesis de materiales, y me gustó, pero dije que, bueno, me gustaba algo más también, y me brinqué un poquito a la parte ambiental, hice un poquito de toxicología, y después me pasé a la microbiología, que es creo que la parte más larga de la carrera, creo que más de la mitad de la carrera me dediqué a hacer microbiología, que es lo que más me gusta, que no es química, pero bueno, este, a la química me ayudó a entender microbiología, es importante. Y pues eso, o sea, no entré como con un tema en específico, pero pues, esa curiosidad de querer saber todo, brinqué de áreas y de un poquito de todo. ¿Qué querías hacer de pequeño? Creo que todos los niños queríamos ser arqueólogos en algún punto. Algunos Me más que gustaba otros. Jackie Chan, la caricatura de Jackie Chan, yo quería ser un arqueólogo cool. ¿Qué consejos le das a una persona que quiere estudiar química o que está empezando a estudiar alguna carrera relacionada a la química? Corre. No, Aléjate de este, ahí, sal en cuanto puedas. si quieres dinero, esto no va a ser lo tuyo. Eso te lo digo. Bueno, no, no, no. Eso no es de todo cierto. Si terminas tu carrera, te esfuerzas bastante y creo que si tienes, esto es triste, pero si tienes los conectes necesarios, podrás llegar a una excelente posición muy bien pagada. Se supone que la química es de las carreras top pagadas en México, que bueno, no he tenido la experiencia de, pero me imagino que sí. Según las estadísticas, ¿no? La química es de las mejores pagadas en México. Si encuentras el área que te guste y que dé lana, pues va. Y ese dinero usualmente está en la industria. Entonces, bueno, por eso no me quise dedicar a esa parte, porque la industria no es lo mío. Pero, bueno, ahora sí a la pregunta. ¿Qué le diría yo a una persona que quiere entrar a hacer química o está comenzando? Que se esfuerce, eso es lo más importante. Que se esfuerce por entender las bases de la química en los primeros semestres de la carrera y todo lo demás, aunque se sienta perdido en algún punto, todo va a tener tiempo. Y aunque crea que eso no es para sí mismo, que sería, no sé, mejor en otra carrera que no tenga ciencias, pues no, si llegó ahí es por alguna razón y ahora tiene que ser. Para, bueno, todas las carreras en todas las universidades tienen un perfil de ingreso con una lista enorme de cosas que te recomiendan tener, pero ¿tú cuál crees que sería un perfil de una persona que quiera estudiar química? ¿Perfil de ingreso o de egreso? De ingreso. De ingreso a la carrera. Pues tienen que ser muy curiosos. Creo que es lo más importante. Si no hay curiosidad por las ciencias, pues, ¿qué estás haciendo, no? Te tiene que no sé, ver un gusanito en el cerebro que te diga, oye, ¿por qué pasa esto en la vida? Y eso es importante, la curiosidad. Tal vez la facilidad para aprender por sí mismo, creo que también es importante. Y eso no sé si lo toman en cuenta la mayoría de las universidades para el ingreso, Creo que pero no. que tú tengas esa capacidad de investigar por ti mismo, tal vez no aprender todo, pero por lo menos entender una parte leyendo o investigando por ti mismo, creo que es importante. Podría agregar tal vez el inglés, el inglés es importante. Y pues tal vez las matemáticas, no que seas un pro en matemáticas, pero con que puedas pasar una materia con un 6 ya es suficiente.
Llegar a comprenderlas. Me gustó mucho la primera característica que dijiste porque en este canal siempre amamos cuando mencionan la palabra curiosidad en el perfil de ingreso. Es muy importante. Todos los científicos, todas las personas son curiosas, pero los científicos tienen un algo que su curiosidad va como que un poquito más allá. Y justamente como dices, quieren saber qué pasa, cómo funciona. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Ay, estoy perdido en la vida. Estoy perdido en la vida. Bueno, vamos a poner Eh, 2 años. bueno, en un plazo corto, es que la verdad no te podría decir así. Estoy como en una etapa en mi vida donde estoy pensando qué es lo que quiero hacer precisamente. Entonces, acabo de salir de la maestría hace un poquito más de un año. Este, yo quería entrar al doctorado, me gustaría entrar al doctorado, pero el hecho de la situación actual de la ciencia que estamos viviendo en México, como que sí me está poniendo el pie y no me lo está permitiendo. Y los requerimientos internacionales para un doctorado pues son cada vez más elevados. Y la verdad sí me da un poquito de miedo irme al extranjero. Lo que me gustaría hacerlo era de mis planes. Lo estoy pensando. Eh, Ahorita me gustaría como intentar dedicarme a un área solamente. Quiero explorar y expandirme en una sola área. Ya quiero dejar de brincar. Porque brinco y ningún empleador me toma en serio. Ahorita estoy trabajando con un poquito de biología celular, biología molecular. Entonces igual me quedo por ahí. Me ha gustado bastante. Entonces, pues si hay dinero ahí me quedo. Muy interesante como esa forma de... Creo que es la forma en la que lo ve el mundo, esa parte que dices que si saltas de área ningún empleador te ve en serio, es algo que pasa. Muchos dicen que justamente los... ¿Cómo era? No sé, pero era algo así de que sabemos mucho de poco, o sea que sabes como que mucho, mucho, pero de cada vez de cosas más pequeñas. Y es hacia dónde va, porque pues es así como, como puede avanzar un poquito más pues, la investigación acerca de los diferentes temas y justamente las personas que vamos saltando por la vida de un lado a otro, son las que decimos, creo que algo estoy haciendo mal. Pero no estoy muy segura que lo estemos haciendo mal. Creo que solamente el mundo tiene que cambiar su forma de ver el mundo. Exactamente. El hecho de que cambiemos tanto de área tiene que ver como con la curiosidad precisamente. Entonces, a mí me interesa todo y por eso quiero saber de todo. Pero vivimos en este mundo, vivimos en una sociedad y hay que dedicarse a algo, ¿no? Porque los empleadores, entre más experiencia tengas en un área en específico, pues más valioso eres para ellos. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta. La sociedad del capitalismo destruye nuestros sueños científicos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues Dulce nos está viendo y probablemente pensó que omití su pregunta, pero no. Su pregunta va justamente muy relacionada con la última pregunta. Y ella dice, muy científico, pero cómo se distrae. Y yo te aviso que en esta pregunta a mí me gusta que digan dos cosas que hacen que no están relacionadas con las... Me gusta mucho la fotografía. Me gusta salir y tomar fotografías y todo. Soy un mediocre fotógrafo, pero me interesa bastante. Y me gusta mucho dedicarme a leer. Me gusta leer. Soy como una rata en mi cuarto. Me gusta leer y me gusta la fotografía. Me gusta también la música. Me gustan muchas cosas, pero realmente como me queda poco tiempo no me dedico a hacer mucho. Me gusta ver series. Pero bueno, no sé si cuenta como un hobby muy sano. Cuenta como un hobby. Lo de que sean sanos o no creo que depende mucho de cómo los manejemos. Bueno, nos quedamos entonces con fotografía y música, porque soy interesante. Me gusta leer. Pues eso sería todo. Yo te agradezco, de que primero te quiero agradecer por aceptar esta invitación, por aceptar aventarte a lo desconocido junto conmigo y pues por platicarnos sobre tus experiencias. No sé si tengas algo más que decir para cerrar, para finalizar, algo que quieras comentar. Pues primero me disculpo con las personas que me vieron por el ridículo que acabo de hacer. Gracias, Yuri. Felicidades, esta idea que tienes de hacer un programa de entrevistas a personas de las ciencias está bastante interesante, bastante bueno. Felicidades, ojalá crezcas más. Pues nada, excelente. Pues nada, ok. Gracias a los que nos llaman y disculpen todo. No, pues muchas gracias por esas palabras, porque
cuando me lo dicen me hacen que diga, bueno, está bien, tal vez les traigo más entrevistas. No, es que está muy bien, ¿eh? La verdad la idea está bastante buena. Y lo estás ejecutando. Tiene sus errores con el micrófono, pero eso se puede Sí, mejorar. eso se va a ir mejorando con el paso del tiempo. Ya por lo menos me lo pago a mí y no a los invitados, que es como más importante. Les agradezco a todas las personas que estuvieron viéndonos, en especial a Dulce, a Seth, que siempre dice Seth, es que Seth se pasa siempre a ver las entrevistas en Twitch y dice que apagar mi micrófono es una marca del canal y que no debería arreglarlo, que siempre en todos los episodios debería tener ese error en algún momento. Pero pues eso, nuevamente agradecerte a ti por aceptar la invitación, agradecerle a Seth y a Dulce por pasarse por aquí el día de hoy y hacerse presentes en los comentarios, que eso también siempre se agradece. Yo les recuerdo que tenemos este programa todos los miércoles, bueno, casi todos los miércoles y viernes a las 7 de la noche y nos vemos. No estoy segura. Es que ahora sí creo que este miércoles no va a haber entrevista, pero tengo que revisarlo. Ah, no, sí hay. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias por venir. Ok, Nos vemos. adiós. Besitos, Dulce, besitos, Minerva.